Y durante estos 6 años, el presidente López Obrador estableció un sistema de comunicación conocido como las mañaneras, en el que tiene un acercamiento con el pueblo y con los medios de comunicación sobre los asuntos más relevantes del país. Se convirtió en su arenga política de todas las mañanas del presidente López Obrador. No fue un diálogo circular con los medios de comunicación, no fue una conferencia de rendición de cuentas y de transparencia. Esa es la realidad. Fue un espacio donde el presidente López Obrador subía al paredón a todos los que considera sus adversarios, y bueno, pues eso polarizó a la sociedad mexicana. Una de las grandes acciones que tiene que emprender Claudia Sheinbaum tan pronto arranque su gobierno mañana, después de que le den la banda presidencial, será la reconciliación nacional. Porque si hay algo hoy en México es una polarización, es decir, enfrentamientos entre clases sociales, entre bandos y entre quienes comulgan con el actual gobierno y quienes no. Mucho de esta polarización ha sido impulsada por el presidente López Obrador desde sus mañaneras, desde el Palacio Nacional, donde todas las mañanas, de lunes a viernes, durante 2 o 3 horas, se dedicaba pues a decir a diestra y siniestra lo que quería el presidente López Obrador, sin que necesariamente fuera este diálogo circular que él propuso desde un inicio. Buenos días. Ánimo. Desde el lunes 3 de diciembre de 2018, fecha en que Andrés Manuel López Obrador inició las mañaneras desde Palacio Nacional, hasta la fecha, ha ofrecido más de 1,400 de estas conferencias. Los temas han sido amplios, desde informes de seguridad hasta presumir regalos. Me canso ganso. En promedio 2 horas diarias de este ejercicio, pero en ocasiones se ha alargado hasta rebasar las 3 horas y media. Hasta mostró su lado musical. Más de 55 canciones se han reproducido en las conferencias, el más repetido en 5 ocasiones, Chicoche, seguido de Pablo Milanés, Los Tigres del Norte y Amaury Pérez. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. El dólar va para arriba y el peso sigue bajando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Entre las palabras más utilizadas y repetidas por López Obrador de 2018 a la fecha, se encuentran pueblo, corrupción y conservadores. El fin de la política neoliberal. Todos estos conservadores vamos a invitarlos un día aquí. Pero, por fortuna, el pueblo que es sabio supo decidir. Pero también están hipócritas, fifís, corruptos, clasistas, neoliberales, no somos iguales, Cuarta Transformación, Tren Maya, Sistema de Salud como Dinamarca, entre otras. El jefe del Ejecutivo ofrecerá la última conferencia este lunes 30 de septiembre y por la tarde alistará los detalles para el acto protocolario de la entrega de la banda presidencial. No, pues ya. Ya me hicieron el día. Vámonos. Con información de Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Y para despedir al presidente López Obrador este fin de semana, cientos de simpatizantes realizaron el AMLO Fest en el Monumento a la Revolución. Desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, los asistentes disfrutaron de música, eventos culturales y hasta lucha libre. Además, se proyectaron testimonios de ciudadanos que fueron beneficiados por los programas sociales del gobierno federal. Mientras tanto, a unas horas de su toma de protesta, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se probó la banda presidencial elaborada por mujeres del ejército mexicano. De acuerdo con la Sedena, el costo de la confección fue de 25,783 pesos, ya que el escudo nacional está bordado a mano con canutillo de oro. Y Claudia Sheinbaum tomará protesta mañana 1 de octubre. El evento iniciará desde las 9 de la mañana, pero se tiene previsto que a las 11 sea cuando se le coloque la banda presidencial y dé su primer discurso como presidenta de México. Más tarde habrá un desayuno en Palacio Nacional en compañía de sus invitados especiales y a las 4 de la tarde se reunirá con sus simpatizantes en el Zócalo de la Ciudad de México. Y ya como presidenta del país, el miércoles 2 de octubre, se espera que Claudia Sheinbaum visite Acapulco, Guerrero.
y realiza una evaluación de las zonas afectadas por el huracán John, así como para establecer los planes de continuidad de ayuda que requiere la entidad. Las actividades las realizará junto con su gabinete y con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado. Y por cierto, este domingo comenzó el arribo de los mandatarios que asistirán a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. El primero en llegar fue el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Llegó al aeropuerto Felipe Ángeles. Por la tarde aterrizó el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, retrasó su llegada a México, ya que acompañará a las familias de los 8 miembros de la Fuerza Aérea Colombiana que fallecieron en un accidente de helicóptero. El balance del gobierno del presidente López Obrador, 6 años de claroscuros. Yo diría que más oscuros que claros. Entre las cosas positivas del gobierno, seguramente pues estará todo este tema de los apoyos sociales. Se dedicó el presidente López Obrador a repartir mucho dinero. Como nunca en el país se reparte dinero prácticamente pues a buena parte de la población, no solo a los más necesitados, que es una de las críticas del Coneval, este organismo que se dedica a revisar cómo han funcionado los programas sociales y la medición de la pobreza. Bueno, el Coneval ha dicho que están mal enfocados los programas sociales porque no van necesariamente a la base de la pirámide o a quienes más requieren estos recursos, es decir, los más pobres, los más necesitados del país. El presidente ha hecho pensiones universales, por ejemplo, para adultos mayores, para personas con discapacidades, para jóvenes de ciertas edades que no trabajan y no estudian y que están buscando su primera oportunidad laboral, y en fin, así muchos otros más para los productores, de los de Sembrando Vida, en fin, cantidad de recursos que se han dado a las familias, a las personas del país y que pues es difícil mantener en el tiempo, en los presupuestos. Vamos a ver cómo le va a Claudia Sheinbaum con este tema, porque muchos de estos programas sociales pues ya están en la Constitución, es decir, se tienen que obtener recursos sí o sí para financiar estos programas sociales. Fue sin duda alguna una de las promesas del presidente cuando fue candidato, pero además es una manera de mantenerse en el poder y de obtener este tipo de votos, de votaciones tan altas como la que se logró el 2 de junio con 36 millones de votos. ¿Por qué? Pues porque hay un gasto social muy importante del gobierno clientelar que le genera votos. Esa es la realidad. Y no es una receta de Morena o del López Obrador, es una receta priista que supo muy bien mejorar López Obrador y utilizar a su favor y a favor de su movimiento. Quizá del lado positivo está también todo el tema de la política laboral. Se aumentaron los salarios, se combatió el outsourcing ilegal para mejorar las prestaciones de los trabajadores, digamos, restituyeron muchos derechos laborales en términos de prestaciones que no se tenían, con las afores, con los temas de las aportaciones patronales para el retiro de los trabajadores. En fin, hubo un avance en la política laboral del país, eso sin duda parece un logro. Pues quizá también haber mantenido el equilibrio macroeconómico y financiero, más no el crecimiento económico, que esa fue una gran deuda que dejará el presidente López Obrador, de un crecimiento raquítico de la economía, a pesar de que cayó una crisis importante internacional de salud, la del COVID-19, que afectó a la economía de todo el mundo, pero en México cayó 8%, la economía más de 8% en el 2020, mientras que en el mundo, pues la economía promedio cayó 3%. El presidente no quiso echar mano de recursos financieros para ayudar a las familias ni a los afectados por el COVID-19. Fue hasta este último año de gobierno cuando ya se endeudó, ahora sí, para financiar este gasto público enorme de 9 billones de pesos para este año. En todo caso, si bien se puede reconocer que hubo equilibrio financiero económico, pues deja una deuda enorme con el tema del crecimiento. Él prometió 3 o 4% y no crecimos ni uno promedio en sus 6 años de gobierno. Y en los oscuros, en lo que fue terrible a mi juicio, ustedes tendrán la mejor opinión, pues es la inseguridad y la violencia, 200,000 muertos a cuestas, con países controlados, con ciudades y estados y localidades del país controlados totalmente por el crimen organizado. Bueno, el caso de Sinaloa es un botón de muestra, pero está Chiapas, pero está Tamaulipas, pero está
Sonora y el Bajío, por supuesto, también con Guanajuato, otros estados que controla la oposición. Pero bueno, pues más bien que controle es un decir, los partidos políticos están manchados y cooptados en su totalidad por el crimen organizado. Hay quienes hablan de un Estado fallido en materia de inseguridad. Me parece que la militarización de la seguridad y de otros ámbitos del gobierno tampoco son una buena señal para el país. No se diga el pendiente en salud, que ya mencionábamos, la crisis del COVID-19 y todos los muertos que dejó a su paso, la mala gestión de la pandemia, pero el desabasto de medicamentos, el fracaso del INSABI, que no termina de despegar el IMSS Bienestar. En fin, fue un mal sexenio en términos de salud, de cobertura de salud para los mexicanos. ¿Qué decir de la educación? Con todos los cambios en la política, en los libros de texto, en la ideologización de la educación y de pues, los comunistas, como les dicen algunos empresarios que están a cargo de precisamente esto, de la publicación de nuevos libros de texto y de cómo se enseña hoy en las escuelas de México, de todos los niveles, pero pues quizá donde más preocupa y llama la atención es en la educación primaria y secundaria, donde están precisamente todos estos libros de texto de la Secretaría de Educación del país. Y bueno, así nos podríamos ir con cada uno de los sectores. No se erradicó la corrupción. Bueno, está el caso puntualmente y reconocido por López Obrador de Segalmex, entre 11,000 o 15,000 millones de pesos defraudados, sacados del erario para fines de corrupción, pero están en todas las áreas del gobierno la corrupción. Se mantuvo el tema de la corrupción y no se diga la impunidad, porque con el manto protector del presidente y de la 4T de que nosotros somos impolutos y no somos corruptos, pues nadie va a la cárcel, porque pues nosotros no tenemos ese problema de la corrupción. Es decir, no solo hubo mucha corrupción en este sexenio, parecida o más en algunos sectores y dependencias que la de sexenios anteriores, pero que incluso ahora se cubrió de impunidad al decir que ellos, los de la 4T, no son corruptos. En fin, muchos otros de este tipo de pendientes dejará y heredará a la próxima presidenta, el actual todavía presidente por unas últimas horas, López Obrador. Y bueno, qué decir de las empresas del Estado de materia energética, de Pemex y de CFE, también con problemas operativos de deuda muy importante. Y bueno, pues vamos a ver cómo le toca a Claudia Sheinbaum entrarle al toro por los cuernos, cómo viene este discurso de mañana, que va a ser muy relevante el mensaje que envíe a todo mundo, de reconciliación o no, qué tan contundente será en temas de combate a la inseguridad y a la violencia, de reconciliación con socios comerciales como Estados Unidos, como España, a pesar de que no se invitó, dice el presidente López Obrador, porque así lo decidió Claudia Sheinbaum, al rey de España, Felipe VI. En fin, habrá muchas cosas que ver también cómo viene el paquete económico y demás. Es un mensaje importante y cómo vienen pues, los primeros días del gobierno. ¿Qué mensajes va a dar? ¿Qué anuncios va a dar ya una vez que tenga la banda presidencial y que esté en Palacio Nacional como la jefa del Ejecutivo, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Vamos a darle el beneficio de la duda. Seguramente buscará ponerle su propio sello, sus propias políticas y ya lo estaremos viendo.